Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros. Hoy arrancamos con un vídeo diferente, un vídeo dentro de la sección de claves de inversión. Un concepto distinto al material habitual que estamos subiendo, muy relacionado con la preparación del CFA, pero que no obstante considero que es una de las partes más divertidas que vamos a estar tocando dentro del canal. Por una parte, porque vamos a estar hablando de curiosidades, vamos a estar hablando de productos distintos, vamos a estar hablando de estrategias y pues se trata de un contenido algo más flexible que puede ir pues en la línea de lo que vosotros os pueda añadir valor, de aquello que yo considere que pueda ser interesante, y creo que podemos generar aquí un material muy chulo, muy interesante, y que hoy he decidido pues comenzar con lo que se conoce como ETFs o fondos cotizados, básicamente en inglés, Exchange Traded Fund, y bueno, que se trata de unos instrumentos que se utilizan muchísimo, yo utilizo en mi día a día como gestor patrimonial y que nos ayudan de alguna manera a simplificar las cosas. Lo explicamos. En primer lugar, un fondo cotizado, pues obviamente se trata de un vehículo de inversión en el que yo deposito cierto dinero y existe un gestor que pues va moviendo el capital en función de determinadas pautas. En un fondo de inversión pues existen estrategias que a lo mejor unas son de cobertura, otras son de estrategia growth, otras son de estrategia value, es decir, existen 100.000 ideas y 100.000 estrategias con las cuales poder gestionar un fondo. No obstante, un fondo cotizado es algo distinto. Hablamos de que se trata de un híbrido, y aquí tenéis la palabra importante, un híbrido o un producto que está a caballo entre lo que son los fondos tradicionales y las acciones. Los fondos tradicionales, ¿por qué? Porque al final no deja de ser una cesta de determinados productos, de determinadas acciones que pues fluctúan y que se agrupan y que por lo tanto el resultado y la media de todas las rentabilidades que dan los productos que yo tengo dentro de esa cesta van a generar pues el resultado de toda la cartera. Por otra parte, las acciones que tienen ese componente que nos permite poder entrar a mercado o salir de él cuando nosotros consideremos. Para aquellos que no habéis invertido nunca en fondos, como sabréis, pues los fondos tienen un cierto perfil cerrado, no es posible entrar en un fondo a las 9 de la mañana y salirte a las 12 del mediodía, sino que existen determinados periodos en los cuales las suscripciones se realizan y que le permiten al gestor pues machear un poco el dinero que ha entrado frente al dinero que ha salido y poder cuadrar ahí todas las operaciones sin tener que salirse. En el caso de un fondo cotizado, sí que podemos entrar a mercado en el momento que nosotros queramos, simplemente aplicando o simplemente operando pues una compra o una venta dentro del exchange con el que yo esté trabajando. De esta manera, y aquí os he dejado un pequeñito resumen, los ETFs son fondos de inversión cuyas participaciones se negocian y se liquidan exactamente igual que las acciones, es decir, que yo puedo comprar y vender en cualquier momento del día, es decir, puede ser tradeado en el mercado financiero en cualquier momento en el que obviamente el mercado esté abierto. En el fondo de inversión tradicional, como hemos dicho, esto no se puede hacer, se suele gestionar al final del día, cuando el gestor pues ya puede ir haciendo los movimientos de liquidez, etcétera, y también tenemos que tener en cuenta que los reembolsos suelen tardar en torno a 2-4 días aproximadamente. Por lo tanto, no es tan flexible, no es tan rápida lo que es la inversión dentro de un fondo. Por otra parte, aquí hemos valorado también el hecho de que fundamentalmente los ETFs se trata de fondos indexados. ¿Qué significa esto? Que se trata de replicar el comportamiento o bien de un índice o bien de una determinada cartera o bien de determinado producto que pues nosotros queramos replicar, que queramos hacer exactamente igual. ¿Cuál es la ventaja? Que ya existe un gestor, ya existe una gestora que se encarga de realizar todos los movimientos sin necesidad de ello estar compensando los movimientos de las acciones que ha habido en el mercado durante ese periodo de tiempo. Ahora bien, se pueden clasificar de muchísimos tipos. Los ETFs, si no recuerdo mal, pues en el mercado habrá entre 8.000 y 10.000 ETFs, o sea, aquí podemos hacer lo que nos dé la gana, literalmente. No obstante, a la hora de categorizarlos, yo he pensado en tres tipos. Tres tipos porque son básicamente la forma más habitual con la que la podemos categorizar. En primer lugar, los ETFs, que siguen la evolución del mercado, aquellos que replican básicamente un índice de referencia, ya sea el IBEX, ya sea el Nasdaq, ya sea el SP, ya sea el DAX, cualquier tipo de índice que podemos replicar. Los ETFs inversos o de exposición inversa al mercado, que se trata de fondos que replican pero al contrario el funcionamiento de un índice, es decir, el IBEX inverso. Es decir, si el IBEX está subiendo, yo con mi inverso estaré perdiendo dinero, pero también si pienso que el IBEX 35
va a caer, lo que puedo también es operar con ese inverso esperando una subida. Siempre nos va a ocurrir que la rentabilidad va a ser contraria. Con respecto a los ETFs inversos, también deciros que no es exactamente igual, es decir, lo que sube no es al 100% lo que baja, ni viceversa, pero esto lo trabajaremos dentro del material del CFA cuando ya hayamos avanzado un poquito más. No quiero desvelar aquí un concepto que es muy interesante, pero que veremos en el futuro. Luego, por último, los ETFs apalancados. Los ETFs apalancados, que básicamente lo que hacen es multiplicar por 2, por 3, la exposición que tengo a mercado. Si yo invierto con 1000, pues a priori el nominal con el que estoy trabajando va a ser de 2000 o de 3000, etc. Por lo tanto, más arriesgado obviamente, porque una fluctuación del 10% en contra nos va a suponer una pérdida del 20%. Así que, ojo también, debemos de tener en cuenta o debemos de saber muy bien utilizarlos. Ventajas y desventajas, muy rápido. Os he dejado las principales, tampoco hay que meternos aquí muchísimo a explicar conceptos porque son bastante simples. El primero, obviamente, es la transparencia. ¿Por qué? Porque si yo estoy replicando el IBEX 35, ya sé que 35 empresas voy a tener en mi cartera. Simplemente tengo que sabérmelas y ya está. En el caso de un fondo de inversión, a veces hasta que se publica el informe trimestral o hasta que estamos viendo pues qué es lo que ha hecho ese gestor, a veces nos cuesta saber en qué está invertido mi dinero. Después hablamos de la liquidez y con esto me refiero a los ETFs que tienen gran capital. Hay algunos que son más pequeñitos y podemos llegar a tener problemas de liquidez, pero bueno, no suele ser lo común. Hablaremos también de fácil acceso, como hemos dicho, puedo entrar por la mañana, puedo salirme por la tarde, siempre que el mercado esté abierto puedo operar y obviamente pues eso genera rapidez a la hora de poder trabajar o a la hora de poder invertir. Pero obviamente también me voy a encontrar desventajas. La primera, no se permite realizar traspasos sin incurrir en el pago de impuestos por plusvalías. Aquí os voy a hablar de legislación española, que es la que conozco obviamente. Cuando yo estoy trabajando con un fondo de inversión y ese dinero ya acumula plusvalías, si yo hago un traspaso de fondo de inversión a fondo de inversión, esas plusvalías no debo de pasar por caja, no debo de pasar por Hacienda para pagar el extra de rentabilidad o en función de los impuestos que vienen a estar entre el 19 y el 23% aquí en España, más o menos, de lo que sería el impuesto, y lo que nos permiten es poder pasar de un fondo a otro sin necesidad de liquidar y pagar impuestos. Luego ya en el momento en el que quiera cerrar este fondo, sí que obviamente deberé pagar por las plusvalías, pero en los traspasos no incurriremos en el pago de impuestos, ¿vale? Por lo tanto eso es importante y en el caso de los ETFs no, porque obviamente son como acciones. Cuando compro una acción y la vendo, si tengo plusvalías, de hecho la gestora probablemente me lo dé ya con las retenciones aplicadas. Después hablaremos de los costes de brokerage. Obviamente si estoy comprando una acción, pues se me van en función de las tarifas que yo tenga, se me va a cobrar un dinero u otro. En el caso de los fondos no existe brokerage, pero sí que tengo una comisión de gestión, en muchos casos. Y en el caso de los ETFs pues es bastante reducida. Aquí en los costes de un fondo normal de renta variable pues yo diría que está entre el 1,8% y el 2,5% aproximadamente podemos estar. Y aquí pues la media de un ETF pues estará en el 0,3% más o menos, ¿vale? Esa es la diferencia. Y luego por último existen spreads de mercado. Los spreads se trata de la diferencia que existe entre el precio de compra y el precio de venta. Como sabéis, yo cuando entro a mercado entro al mejor precio de venta y viceversa, cuando quiero salirme al mejor precio de compra. Pero a veces se genera lo que se conoce como spreads, en el que existe una horquilla, una diferencia entre los precios de uno que quiere comprar y los precios de uno que quiere vender. Si yo quiero entrar al mercado en ese mismo momento, pues esta horquilla que veis aquí me la tengo que comer, la tengo que asumir. Y otra cosa muy importante, os he dejado aquí, os dejo la fuente también de Bank Inter, pues una relación de ETFs que a mí me gustan muchos, existen multitud, vamos, ya os digo, es un producto muy utilizado, principalmente en España por muchos inversores, y que aquí os he querido dejar, pues por ejemplo, uno de renta variable española, para que lo tengáis como referencia, y ahora hablaremos un poquito más para que tengáis también más información sobre lo que recoge los PDFs, en este caso los prospectos. Tenéis también de Alemania, europeo, estadounidense, mundial, ¿vale? Que replicaría el MSCI, de emergentes, salud, tecnología, dividendos. Bueno, aquí tenéis muchas tipologías que, bueno, pues si le queréis echar un vistazo, incluso invertir en ellos, lo buscaríais en vuestro broker o en vuestra gestora y ahí, pues bueno, se podría suscribir sin ningún tipo de problema. Y aquí os pongo un ejemplo, ¿no? La acción IBEX 35, que es el que hemos hablado, gestionado por BBVA. Esto
al final es independiente, da igual la gestora que lo haga, siempre y cuando respete los porcentajes correctos. Veis aquí, pues esto es del día de hoy, la hora en la que he hecho el pantallazo. Tenéis la información, obviamente no está en tiempo real. Último precio, tanto a nivel de compra como a nivel de venta. Tenéis los máximos, los mínimos, el medio de la sesión, el volumen negociado, que esto probablemente esté en miles, por lo tanto serán unos 16 millones. Y pues bueno, el efectivo también que tiene el propio fondo. Y bueno, en este caso el precio de cierre aún no ha cerrado la sesión, pero podéis ver el del día anterior. Valores liquidativos y luego obviamente subyacente IBEX 35, que es a lo que espera o estima replicar. Adicionalmente, pues aquí tenéis dentro del prospecto, dentro del PDF, el objetivo de inversión del fondo, que como veréis pues intenta replicar al IBEX 35, y tenéis también en la parte de abajo pues la evolución y los análisis de rentabilidad que se le pueden aplicar al propio fondo. Como veréis, pues muy relacionada con el índice de referencia, que lo tenéis aquí, con los meses en positivo, en negativo, que he ido teniendo, rentabilidad pues acumulada en función de los años. Tenéis la TAE también, que esto hemos hablado a través de la formación del CFA, y por lo tanto pues tenéis toda la información relacionada con el fondo bastante a mano. Como configuración de la cartera, pues tenéis aquí el apartado sectorial, muy interesante, para que veamos. Obviamente el IBEX 35, su mayor peso es el financiero, tenemos muchísimos bancos, y por lo tanto pues representa el 35,1%, en este caso si estuviésemos invertidos de nuestra cartera. Y luego veis también aquí pues las principales compañías por capitalización. Aquí las tenéis diferenciadas, por ejemplo el banco, el BBVA, que es una de las principales. Tenéis también Abertis, tenéis ACS. Bueno, al final una forma de diversificar distinta y en la que no nos obliga a estar comprando y vendiendo constantemente. Apartado de comisiones, como os decía, pues suele estar entre el 0,3% aproximadamente. Y aquí, pues bueno, no nos cobran por suscripción ni reembolso. Aquí lo que nos va a cobrar es obviamente el broker con el que estemos trabajando. Pero bueno, no obstante. Aquí tenéis la inversión mínima a partir de una participación. Y luego, por último, la relación entre el patrimonio y los partícipes, ¿vale? Que de hecho, si queréis hacer la división, pues ya sabéis cuál es el saldo medio del dinero que invierte cada uno, ¿vale? Pues bueno, dicho esto, aquí concluimos con nuestro apartado de claves de inversión con respecto a los ETFs. Espero que os haya gustado, espero que haya sido un material ameno, diferente quizá al que estamos trabajando, pero una serie que quiero potenciar y que bueno, que creo que puede venir muy bien para todos aquellos que queráis adquirir conocimiento financiero, que estéis ahí en ese camino por aprender a invertir. Y ya os digo, creo que el concepto de los ETFs y de los fondos de inversión ahorra muchísimos problemas, principalmente porque existe un gestor, una persona especializada que se ha dedicado su vida probablemente a formarse, a trabajar, a saber hacer las cosas, y que bueno, pues a veces lo más sencillo, que es indexarse a un índice, suele ser lo que mejor funciona, ¿vale? Y de hecho, para aquellas personas que queréis iniciaros, incluso el hecho de ir haciendo aportaciones periódicas, pues suele ser una recomendación que se da dentro de las gestoras o dentro de lo que es la gestión patrimonial. Bien, pues dicho esto, lo dejamos aquí. Si te ha gustado, suscríbete. Te dejo los enlaces también de Rankia, de Twitter, etcétera, para que puedas tener más canales de comunicación. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y por mi parte esto es todo. Un saludo.